Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy es 1 de enero del año 2021 y en esta ocasión quiero compartir contigo una reflexión sobre este año que inicia. Todos queremos que este nuevo año sea diferente, muy diferente en todos los sentidos. Pero, ¿qué es lo que nos toca hacer, tanto en lo individual y en lo colectivo? Bueno, quiero compartir contigo este mensaje. Es un cuento, hace tiempo lo escribí, y la idea llegó a mi mente cuando estaba en consulta con un paciente. Hoy en la mañana que terminé la meditación, sentí el impulso de añadirle unos puntos más, de alargarlo un poco más. Y bueno, te lo voy a leer porque no quiero que se me pase ningún detalle. El cuento dice así. Había una vez un árbol que estaba a un costado de un río. Era un árbol alto, muy alto y muy antiguo. Su tronco y ramas habían crecido tanto que durante años había sido el hogar de muchos animales y aves. En la rama más alta vivía una pequeña hoja, la cual se sentía afortunada porque desde su posición podía ver todas las mañanas los primeros rayos del sol que se colaban por las puntas de las montañas y comenzaban a iluminar y colorear el paisaje. La hojita se sentía bendecida porque de día podía conectarse con la luz del sol y por las noches sentía que tocaba las estrellas. Su vida era perfecta. Un día llegó a ese lugar un viento tan fuerte que sacudió las ramas de un lado a otro. De pronto, la hojita se desprendió y cayó sobre el río. El agua comenzó a arrastrarla y la hojita, asustada, empezó a nadar contracorriente para regresar a su rama. Pero por más esfuerzos que hacía, simplemente no podía. La corriente era más fuerte que ella. La hojita estaba muy enojada y pensaba, no es justo, aún no era mi momento de desprenderme de mi árbol. ¿Por qué a mí?, se preguntaba. Y continuaba nadando con todas sus fuerzas, y a pesar del cansancio, se aferraba a la idea de regresar a su rama. Esta conducta se extendió por días, semanas, hasta que no pudo más, y con lágrimas en sus ojos expresó, me rindo, ya no puedo, y se soltó aceptando que el río la llevara hacia un destino que ella desconocía. Fueron muchas noches oscuras las que la hojita pasó, sintiendo miedo, incertidumbre y también enojo, porque creía que le habían arrebatado todo en su vida. Durante esas noches oscuras se sintió sola y abandonada, perdida en medio de ese inmenso río. Ahora no le encontraba sentido a su vida. Había perdido las ganas de vivir. Poco tiempo después, algo en su interior comenzó a cambiar. La pequeña hojita empezó a sentir cierta conexión con el río. Ya no lo percibía como algo externo a ella, algo separado. Ella misma se extrañaba de esa sensación de conexión y cercanía con el río. Era como si sintiera que ella misma fuera parte del río. Ahora se sentía una con el río. Y con este cambio de percepción
y de pensamiento, comenzó a observar que también sus emociones cambiaban. Ahora sentía paz en su interior la mayor parte del tiempo. Aún había momentos en que experimentaba miedo y duda, sobre todo cuando pensaba, ¿a dónde me llevará el río? ¿En dónde terminaré? Pero se dio cuenta que ahora el miedo era más manejable y duraba mucho menos tiempo. La emoción de confianza iba creciendo día a día y esto le permitía soltarse y confiar cada vez más en el río. El viaje se extendió por semanas, meses. Había momentos donde la hojita pasaba por lugares peligrosos, donde había piedras, ramas de árboles y diferentes obstáculos. Le entraba la duda y el miedo, pero siempre al final era más grande su fe y confianza. La hojita había aprendido a fluir con el río, a fluir con la vida. Seguía sin saber a dónde la llevaría el río, pero eso ahora ya no le preocupaba. Había aprendido a confiar en el río, a confiar en la vida. En una ocasión, nuestra pequeña hojita se encontró con otra hoja que estaba sujetada de un tronco a la orilla del río, totalmente cansada por el esfuerzo que hacía para mantenerse unida al tronco. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar?, preguntó nuestra hojita, pero no recibió respuesta. La otra hoja solamente la miró. Nuestra hojita comprendió en su mirada lo que había en su interior y lo que trataba de comunicar. Ya no insistió en obtener una respuesta. Se acercó y la abrazó. Y con un leve susurro le dijo, te entiendo muy bien. Déjame acompañarte, déjame ayudarte. La hojita le transmitió todo el conocimiento aprendido desde aquel día en que se desprendió de su rama. La acompañó durante el proceso de duelo y la ayudó a sobrellevar su pérdida. Después de esta hoja vinieron muchas hojas más que encontró en su camino, hojas de diferentes tamaños, formas y edades, y con todas compartía su sabiduría de manera incondicional. Nuestra hojita experimentaba una sensación de alegría y plenitud cuando ayudaba y compartía, y se daba cuenta que entre más daba, más recibía más paz, más sabiduría, y llegó a sentirse realizada, plena, completa, totalmente agradecida por todo lo que recibía. El viaje terminó cuando llegó a un gran lago. Sus aguas eran apacibles, transparentes y cálidas. La corriente la había empujado a una orilla del lago desde donde podía observar flores bellas de diferentes colores, y ahí se instaló. Se dio cuenta que en ese lugar se encontraban muchas otras hojas. Algunas de ellas habían recorrido el mismo camino que ella. Conoció a una hoja anciana con la que rápidamente desarrolló una amistad y un lazo emocional fuerte. Nuestra hojita no entendía por qué el solo hecho de estar en su presencia, el escucharla, le generaba una sensación de paz y tranquilidad, y se dio cuenta de que se trataba de un ser iluminado, alguien que había alcanzado un nivel de conciencia elevado. Esta hoja sabia preguntó, ¿qué fue lo que aprendiste durante tu viaje por el río? La hojita respondió, aprendí a soltar, a renunciar a lo que yo creía era mi zona de confort. Aprendí a trabajar mis apegos, a enfrentar mis miedos y no sacarles la vuelta
o ignorarlos. También aprendí a soltar mi necesidad de querer controlar todo. Aprendí a desarrollar mi fe, a confiar que me guiara una fuerza que es mayor que yo, y que cuando permites que esa fuerza te guíe, entonces la vida cambia. Lo que antes veías como pérdidas, ahora lo percibes como bendiciones. Aprendí a que la alegría que experimentas al dar es 100 veces mayor que cuando recibes. Aprendí a perdonar y dejar de culpar a los demás y también a perdonarme yo. Aprendí a amar y a dar de una manera incondicional, a ayudar y acompañar. Me di cuenta que soy mucho más fuerte de lo que pensaba que era. Descubrí talentos que estaban dentro de mí dormidos. Aprendí a ser feliz y a agradecer por todo, aún por aquellas cosas y experiencias que aparentemente son desagradables, duras y dolorosas. Aprendí a fluir con la vida y a ser feliz y sentirme plena y realizada. Así es, mi querida amiga, le respondió la hoja sabia. ¿Eso fue todo lo que aprendiste o hay algo más? La hojita se quedó pensativa y dijo, pues no lo sé. Si hay algo más, en este momento no lo veo. La hoja anciana, poniéndole la mano en el hombro, sonrió y le dijo, descubriste tu misión de vida. Muchas veces cuando vivías en tu árbol, te preguntabas cuál era tu sentido de vida. Te preguntabas si solo te limitarías a permanecer en tu rama. Conéctate con tu interior y podrás recordar cuántas veces desde pequeñita sentías que estabas destinada a algo grande. Durante las noches oscuras de tu alma te preguntabas ¿por qué? ¿Por qué había pasado aquel evento el día que llegó el fuerte viento y te desprendiste de tu rama? Ahora tienes la respuesta. Aquel evento y todo lo que viviste después fue necesario para que descubrieras tu misión de vida. Otras hojas no se desprendieron y permanecieron en su rama porque su misión de vida es diferente al tuyo. Observa a tu alrededor. Aquí se encuentran muchas hojas que ayudaste en el camino. Las noches oscuras de tu alma te cambiaron totalmente. Tú ya no eres la misma. Ahora eres una maestra de la vida. Nuestra hojita sonrió y se estremeció por las palabras de su amiga, y con lágrimas de alegría que brotaban desde el corazón, le agradeció con un fuerte abrazo. Cuentan que nuestra hojita vivió por mucho tiempo en ese lugar, continuando con su misión de vida, ayudando, enseñando, acompañando, sanando las heridas de los demás. Aquí termina el cuento. Si atravesaste por momentos difíciles en este año 2020, por experiencias dolorosas, profundas, espero de todo corazón que este mensaje te dé guía, luz y fuerza en este año que inicia. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias.